El mundo del rock and roll siempre ha prosperado gracias al caos, la rebelión y el riesgo. Pero detrás de las luces brillantes y los gritos de los fans, las sombras se extienden más oscuras de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Algunas estrellas no solo se desvanecieron del escenario, sino que fueron brutalmente arrancadas, dejando misterios, ira y cicatrices que nunca llegaron a sanar. ¿Qué leyendas del rock encontraron su final no por la vejez o accidentes, sino por la fría mano del asesinato? Corramos el telón y descubrámoslo. John Lennon. Pocas historias musicales impactan más que el asesinato de John Lennon. El 8 de diciembre de 1980, frente a su apartamento en Manhattan, el ex-Beatle fue asesinado a tiros por Mark David Chapman, un fanático que había esperado horas por él con una copia de Double Fantasy. Lennon incluso le había firmado un autógrafo ese mismo día, sin saber el peligro que se avecinaba. Cuando Lennon regresó con Yoko Ono más tarde esa noche, Chapman disparó 5 tiros, 4 de ellos alcanzaron al ícono de 40 años. El mundo se paralizó, incrédulo. Lennon no era solo un músico, sino una fuerza cultural, un hombre que moldeó generaciones con sus letras y activismo. La ironía, fue asesinado por alguien que decía ser su fan. La violencia sin sentido conmocionó a millones y cimentó su lugar como mártir de la paz y el arte. El luto global fue algo nunca antes visto. Y, décadas después, la gente aún se pregunta, ¿por qué alguien obsesionado con su música elegiría silenciarlo para siempre? Sigue siendo una de las pérdidas más inquietantes en la historia del rock. Dimebag Darrell Abbott, la brutal muerte del héroe de la guitarra de Pantera. Dimebag Darrell Abbott es uno de los asesinatos más impactantes que se hayan presenciado en vivo sobre un escenario. El 8 de diciembre de 2004, mientras actuaba con su banda Damage Plan en Columbus, Ohio, Abbott fue emboscado por Nathan Gale, un ex-marine perturbado, quien irrumpió en el escenario con una pistola. En cuestión de segundos, Dimebag recibió un disparo a quemarropa frente a cientos de fans. Se desató el caos cuando la audiencia creyó que era un truco macabro, pero el horror era real. Gale mató a Abbott y a 3 más antes de que la policía lo detuviera. Abbott, con solo 38 años, ya era considerado uno de los guitarristas más influyentes del metal, conocido por sus riffs demoledores y su salvaje puesta en escena. Su muerte no fue solo el fin de una carrera, fue la pérdida de una personalidad arrolladora que definió una era de la música pesada. Fans que habían venido a celebrar el sonido de la rebelión se marcharon, en cambio, con las cicatrices del sonido de los disparos. El asesinato de Dimebag fue un escalofriante recordatorio de que el escenario, que una vez fue el santuario más seguro para los artistas, podía transformarse en un campo de batalla en cuestión de segundos. Sam Cooke. Sam Cooke no fue solo una voz. Fue la voz de toda una generación, fusionando sus raíces gospel con el soul más melódico y suave para crear clásicos atemporales como A Change Is Gonna Come y You Send Me. Pero su vida terminó de forma violenta y muy controvertida en 1964, en un motel de Los Ángeles. Cooke fue disparado por la gerente del motel, Bertha Franklin, después de lo que la policía describió más tarde como una confrontación. Según Franklin, Cooke había llegado buscando a una mujer que se había llevado sus pertenencias, y las cosas se salieron de control. Cooke tenía solo 33 años. Fue encontrado sin más ropa que una chaqueta deportiva y zapatos, lo que llevó a titulares que distorsionaron la historia en un escándalo. Amigos y familiares nunca creyeron la historia oficial, sospechando juego sucio y señalando inconsistencias en los relatos de los testigos. El caso fue declarado homicidio justificable, pero las preguntas nunca cesaron. ¿Por qué una de las estrellas más grandes de la música, un hombre al borde de un éxito aún mayor, moriría de una manera tan turbia y violenta? El asesinato de Cooke despojó al mundo de una de sus voces más talentosas, y las preguntas sin respuesta aún persisten como una canción inconclusa. Mia Zapata. A principios de los 90, Seattle explotaba con la revolución grunge, pero Mia Zapata forjaba su propio camino como la enérgica líder de la banda de punk, The Gits. Su voz cruda y presencia sin complejos la convirtieron en una leyenda local. El 7 de julio de 1993, todo cambió. Después de salir de la casa de un amigo, Zapata fue atacada mientras caminaba a casa y más tarde fue encontrada muerta en un crimen horriblemente violento. Ella solo tenía 27 años. Durante años, su asesinato quedó sin resolver, atormentando la escena musical de Seattle y un sombrío recordatorio de lo inseguras que podían ser las estrellas emergentes. Grupos como Nirvana y Pearl Jam se movilizaron para concienciar y Joan Jett hasta se unió a The Gits para mantener su espíritu vivo. No fue hasta el año 2003, 10 años después, que la prueba de ADN finalmente condujo a la condena de Jesús Mezquia. Pero la larga demora no disminuyó en absoluto el dolor. La historia de Zapata es la de un potencial robado, una vida y una carrera que fueron interrumpidas justo cuando ella estaba a punto de triunfar. Los fans aún escuchan sus grabaciones con
Ante el escalofriante pensamiento, esta voz debería haber volado más alto, pero en cambio fue brutalmente silenciada. Brian Harvey. Brian Harvey, la mitad del dúo alternativo House of Freaks, tenía el tipo de seguidores de culto con el que sueñan los músicos, pero en 2006 su historia se convirtió en uno de los capítulos más oscuros de la historia del rock. El día de Año Nuevo, Harvey, su esposa Catherine y sus dos hijas fueron encontrados asesinados en su casa de Richmond, Virginia. No fue un robo que salió mal. Fue una brutalidad fría y deliberada. Atados y encerrados en su sótano, la familia fue asesinada y la casa incendiada. El impactante crimen causó conmoción en la comunidad musical y local, dejando a los fans horrorizados de que tal violencia pudiera atacar a alguien tan inofensivo. Harvey era conocido por sus letras reflexivas y su sonido despojado, el tipo de música que resonaba profundamente con quienes la escuchaban. Perderlo ya era bastante duro, pero la forma de su muerte fue una pesadilla. Las autoridades finalmente arrestaron a 2 hombres vinculados a una ola de crímenes violentos, pero el hecho es que Brian Harvey y su familia nunca tuvieron una oportunidad. Es una de esas historias en las que la música, la inocencia y la vida misma chocaron de frente con la maldad pura. Los fans aún hablan de él no solo como músico, sino como un recordatorio de que incluso los artistas más humildes pueden enfrentar los finales más horribles imaginables. Peter Tosh. Como una de las voces más ardientes e intransigentes del reggae, Peter Tosh nunca rehusó la confrontación. Miembro fundador de The Wailers junto a Bob Marley, Tosh más tarde se lanzó en solitario, usando su plataforma para desafiar a la autoridad y decir la verdad al poder. Pero en 1987, su audacia pudo haber sellado su destino. Hombres armados entraron a su casa en Kingston, Jamaica, exigiendo dinero que no tenía. Tosh y varios amigos fueron tomados como rehenes por horas antes de que los intrusos abrieran fuego, matando a Tosh y a otros 2. Solo tenía 42 años. Los fans quedaron atónitos, no solo porque Jamaica había perdido a uno de sus músicos más valientes, sino porque el crimen se sintió tanto aleatorio como inevitable. Tosh había vivido una vida de desafío, denunciando la injusticia donde quiera que la veía. Y en un giro cruel del destino, fue abatido por la misma violencia contra la que luchó. El asesinato dejó un vacío en el alma del reggae y sirvió como un brutal recordatorio de los peligros que enfrentan los artistas cuando su voz se vuelve demasiado poderosa. Hasta el día de hoy, Peter Tosh no solo es recordado por su música, sino como un hombre que vivió y murió bajo sus propios términos inquebrantables. Tupac Shakur. Aunque no escuches hip hop, conoces el nombre de Tupac. Más que un simple rapero, él fue un poeta, un activista y un referente cultural, cuya influencia se extendió mucho más allá de la música. Pero el 7 de septiembre de 1996, después de salir de una pelea de Mike Tyson en Las Vegas, Tupac fue emboscado en un tiroteo desde un coche. Recibió 4 disparos mientras iba en el asiento del copiloto de un BMW conducido por Suge Knight, el jefe de Death Row Records. 6 días después, con solo 25 años, Tupac ya no estaba. Su asesinato desató un sinfín de teorías conspirativas, disputas entre la costa este y la costa oeste, rivalidades de pandillas o incluso complots gubernamentales. Aún así, décadas más tarde, el caso permanece oficialmente sin resolverse. Lo que hace la muerte de Tupac aún más escalofriante es la frecuencia con la que él mismo parecía predecirla en su propia música. Las letras sobre morir joven, ser perseguido y dejar un legado eran menos arte y más profecía. Su muerte no solo le robó al hip hop su estrella más brillante, marcó el fin de una era donde el rap se convertía en una fuerza global. El asesinato de Tupac dejó a los fans enojados, desconfiados y preguntándose sin cesar, ¿quién lo silenció y por qué? La falta de cierre solo alimenta su leyenda, haciendo que su ausencia sea tan poderosa como lo fue su presencia. The Notorious B.I.G. Si la muerte de Tupac fue el acto de apertura, la de Biggie fue el devastador bis. Solo 6 meses después del asesinato de Tupac, Christopher Wallace, más conocido como The Notorious B.I.G., fue asesinado a tiros en Los Ángeles el 9 de marzo de 1997. Salía de una fiesta de la industria musical cuando un Chevy Impala negro se detuvo y disparó contra su sub. Biggie recibió 4 disparos y murió en el hospital. Solo tenía 24 años. Los extraños paralelismos con el asesinato de Tupac avivaron la idea de un ciclo de venganza entre el rap de la costa este y la oeste, aunque las investigaciones oficiales no avanzaron. Biggie estaba a punto de alcanzar el superestrellato con su segundo álbum, Life After Death, que estaba a punto de salir. Su asesinato lo transformó en un clásico instantáneo, marcado por su ausencia. Los fans lloraron no solo a un brillante narrador con un flow inigualable, sino también a un joven padre cuya vida terminó antes de poder ver crecer a su hijo. El asesinato de Biggie sigue sin resolverse, pero lo que confirmó fue que la rivalidad del rap de los años 90 no era solo entretenimiento, sino que era mortal. Su nombre aún resuena.
en el hip hop como una advertencia fantasmal sobre el precio de la fama, el poder y los rencores que se volvieron demasiado reales. Marvin Gaye, la voz de Marvin Gaye era seda y fuego en uno solo. Le dio al mundo clásicos como What's Going On y Let's Get It On, moldeando la música soul con una profundidad inigualable, pero detrás de esa fachada suave, su vida personal era turbulenta. El 1 de abril de 1984, en Los Ángeles, ese tumulto estalló. Durante una acalorada discusión con su padre, Marvin Sr., el padre Gaye le disparó a su hijo 2 veces, matándolo al instante. Marvin estaba a solo 44 días de su cumpleaños. La noticia conmocionó a sus fans. ¿Cómo es posible que un hombre que cantaba con tanta pasión sobre el amor y la sanación muriera de una forma tan violenta y personal? Algunos señalaron años de tensión familiar, otros las luchas de Marvin con la depresión y las drogas, pero nada de eso logró mitigar el golpe. Su asesinato no fue simplemente trágico, se sintió como un asalto directo al mismísimo corazón de la música soul. Fans de todo el mundo lamentaron no solo la pérdida de una leyenda, sino la cruel ironía de que una de las voces más grandes de la música por la paz y la conexión fuera silenciada en su propia casa por su propia sangre. La muerte de Marvin Gaye sigue siendo uno de los recordatorios más dolorosos de cómo el genio y la tragedia suelen ir de la mano. Jesse Belvin. A Jesse Belvin a menudo lo llamaban el Elvis Negro, un crooner de R&B de voz sedosa cuya influencia ayudó a allanar el camino para leyendas del soul como Sam Cooke y Marvin Gaye. En 1960, con solo 27 años, Belvin actuó en un concierto innovador en Little Rock, Arkansas, el primer espectáculo integrado de la ciudad. Pero después de que los aplausos se desvanecieron, la tragedia golpeó. De camino a casa con su esposa y su chofer, el coche de Belvin chocó de frente. Los investigadores descubrieron que sus llantas habían sido rajadas antes del viaje. Belvin y su esposa no sobrevivieron. Muchos creen que el sabotaje fue por motivos raciales, un acto de odio contra una estrella en ascenso que se atrevía a romper barreras. Los registros oficiales lo catalogaron como un accidente, pero los rumores nunca cesaron. Para los fans, la idea de que Belvin fue asesinado por donde cantaba y para quién cantaba es un escalofriante recordatorio de lo peligroso que era desafiar los límites en el sur en ese momento. Su suave voz fue silenciada demasiado pronto, dejando tras de sí apenas un puñado de grabaciones. Cada vez que sus discos giran, uno no puede evitar preguntarse cuán grande habría llegado a ser si el odio no lo hubiera derribado. Robert Johnson. Si el rock and roll tiene un abuelo mítico, es Robert Johnson. La leyenda del blues, se dice, vendió su alma en la encrucijada por la guitarra, y sus canciones inquietantes avivaron el mito. Pero el verdadero horror llegó en 1938. Mientras tocaba en un juke joint en Mississippi, Johnson supuestamente coqueteó con la esposa de un hombre local. Poco después le entregaron una botella de whisky con veneno. 3 días más tarde, con solo 27 años, Johnson estaba muerto. Ningún médico lo atendió, jamás se le practicó una autopsia y los rumores se desataron al instante. ¿Fue la rabia de los celos, un músico rival o el mismísimo diablo cobrando su deuda? Lo que sí sabemos es que el asesinato de Johnson privó al mundo de uno de sus talentos más puros y crudos. Su influencia resuena en cada fraseo tocado por íconos del rock como Eric Clapton, Keith Richards y Jimi Hendrix. Los detalles de su envenenamiento se perdieron en el tiempo, pero la leyenda que dejó solo se hizo más fuerte. Su historia es una tormenta perfecta de música, mito y asesinato, exactamente el tipo de relato que te hace mirar por encima del hombro la próxima vez que escuches un riff de blues saliendo de la oscuridad. Reggie Ready Red Birdsong. Reggie Ready Red Birdsong no fue el vocalista principal de los Geto Boys, pero sí fue su columna vertebral, el DJ original que estableció las bases rítmicas que le dieron a este grupo de hip hop de Houston su distintivo toque amenazante. En 1999, mucho tiempo después de haber dejado la banda, la vida de Birdsong tuvo un final súbito y violento. Mientras corría cerca de su casa en Texas, le dispararon varias veces en lo que pareció ser un acto de odio aleatorio. Testigos dijeron que el tirador había estado conduciendo por el vecindario, apuntando a hombres negros. La muerte de Birdsong conmocionó a quienes lo conocían porque ya no estaba en el centro de atención. Simplemente estaba viviendo su vida. Sus excompañeros de banda lo honraron como el hombre que dio pulso a sus letras crudas, el arquitecto silencioso detrás de su éxito inicial. A diferencia de algunos casos nublados por la conspiración, el asesinato de Birdsong fue violencia clara y sin sentido, impulsada por el prejuicio. Pero eso no lo hace más fácil de digerir. Tenía 42 años, con mucha más vida por delante y música que compartir. Su legado es un recordatorio de que a veces el asesinato no solo se lleva a una estrella, sino que roba la paz cotidiana que tanto lucharon por construir una vez que las luces del escenario se apagaron.
Número 10. Maria McLean. Maria McLean quizás no alcanzó la fama de su hermano, Brian McLean de la banda psicodélica Love, pero su historia sigue siendo una de las más escalofriantes del mundo de la música. En 1992, Maria fue hallada asesinada en su apartamento de Hollywood. Los detalles de su muerte fueron espantosos, involucrando una lucha violenta que dejó a amigos y familiares devastados. Era conocida en círculos artísticos, admirada por sus propios dones musicales y sus conexiones en la escena de Los Ángeles. Aunque no era un nombre familiar, su muerte conmocionó a quienes sabían lo talentosa que era y lo brutalmente que le habían arrebatado un futuro. Para empeorar las cosas, su caso nunca recibió el tipo de atención que merecía, eclipsado por la fama de su hermano y el caos del mundo musical de principios de los 90. Los fans de Love y los coleccionistas de la música de la época a menudo mencionan su nombre como una oscura nota al pie en la historia de la banda. Pero la vida de María no fue una nota al pie. Ella era una música por derecho propio, truncada de una manera tan cruel como definitiva. Su asesinato sigue siendo una historia de advertencia de cómo incluso aquellos que orbitan el estrellato del rock pueden caer víctimas de los rincones más oscuros de Hollywood. Selena Quintanilla. Selena Quintanilla no era solo una estrella, era un fenómeno. A principios de los 90, la reina de la música tejana había roto barreras, encabezando listas en inglés y español, y estaba a punto de alcanzar el estrellato mundial. Pero en 1995, su vida terminó a manos de alguien en quien más confiaba, la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. Después de una confrontación por dinero desaparecido, Selena fue baleada en un motel de Corpus Christi. Apenas contaba con 23 años de edad. El asesinato provocó una conmoción que se sintió no solo en la comunidad latina, sino en todo el mundo. Los fans inundaron las calles con su dolor, y las vigilias a la luz de las velas duraron semanas. El carisma, la moda y el talento de Selena habían prometido una carrera tan grande como la de Madonna o Beyoncé. Pero en su lugar, su nombre se convirtió en sinónimo de traición y pérdida. Su muerte fue aún más espantosa porque no fue un hecho al azar, sino personal. Hasta el día de hoy, el legado de Selena sigue siendo inmenso, sus canciones aún celebradas como himnos de alegría y amor.